Buenas tardes, jóvenes de Taller de Literatura. A continuación, haré la retroalimentación de la guía número 1 de síntesis, la que empezamos a abordar anteriormente en la cápsula que ya se les envió. En primer lugar, tenemos un ítem de completación en cuanto al narrador. Y ustedes acá saben que existen dos tipos. Por ejemplo, el heterodiegético que se mantiene afuera de la historia y tenemos su contraparte, el homodiegético que está dentro de la obra. Por lo tanto, está en presencia de la acción. Dentro de los de presencia tenemos el protagonista. ¿Cuál es el protagonista? El cual se centra toda la acción, es decir, el que genera los sucesos dentro de la historia. Teníamos por otra parte un testigo, que es aquel que participa en la historia, pero da cuenta de lo que le sucede a un otro. Ejemplo, Alex se sacó un 3 en el examen y había terminado con su novia. Él se veía triste. ¿Quién? Alex. Con mis amigos lo acompañamos y tratamos de tirarlo para arriba. Cuando existe una inclusión de otro personaje, pero nos damos cuenta que él no está siendo el centro de la atención, sino el centro es un otro, en este caso lo es Alex, allí estamos ante un narrador que es testigo. También tenemos los narradores heterodiegéticos que pueden ser dos, pueden ser el omnisciente o el de conocimiento relativo. Recuerden que el omnisciente es el que lo sabe todo, como un semidios, en cambio el de conocimiento relativo es el que da a conocer los hechos como si fuese una cámara registradora. Solo da a conocer lo que puede observar a simple vista. Su conocimiento es limitado. Cuando dice la joven tomó un papel y se lo echó a un bolsillo, se levantó y se dirigió a la plaza, acá ustedes creen que hay conocimiento absoluto o conocimiento restringido. Dependiendo de eso, ustedes tendrán que colocar si es un narrador omnisciente o es un narrador de conocimiento relativo. Los protagonistas y los testigos tienen ambos una focalización interna porque participan de la acción. En cambio, el narrador, que es omnisciente, tiene una focalización cero porque lo sabe todo, en 360 grados. Por otra parte, el narrador, que es objetivo o de conocimiento relativo, su focalización es externa. La número 2, tenían que señalar el recurso lingüístico y especificar si era cohesivo, enfático o retórico. Recuerden que los cohesivos eran aquellos que se relacionaban con los mecanismos de cohesión, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, dábamos a conocer conectores que ordenaban las ideas, las organizaban. Tenemos por otra parte los enfáticos, que eran cada vez que estábamos ante la presencia de una reiteración, ¿bien? De ideas que se debían reforzar y por lo tanto debían repetirse en el texto. Por último, tenemos los recursos lingüísticos también literarios, que son los retóricos, cada vez que hacemos uso de una figura retórica, ya sea una metáfora, ya sea un epíteto, un hipérbaton, una antítesis o cualquier otra. En el ejercicio 1, la educación en Chile está en la UCI. Ustedes acá inmediatamente tenían que darse cuenta que esto era una información subjetiva, una información que trabaja con el plano connotativo, por lo tanto, está trabajando con el plano retórico. Bien, al decir la educación en Chile está en la UCI, es hacer uso de un lenguaje figurado, por lo tanto, su respuesta tenía que ser recurso retórico. En la siguiente semana se va a enviar la pauta de evaluación en donde ustedes van a tener que corregir cada una de estas respuestas. Bien, por eso no vamos a dar todas las respuestas ahora, sino que solamente algunas. Cuando se dice la número 2, en primer lugar debemos exponer la situación del COVID-19 en nuestra región, ustedes tenían que señalar que era un conector de tipo cohesivo. ¿Por qué cohesivo? Porque estamos ante la presencia de un orden de las ideas. Estamos dando cuenta, ¿cierto?, de un conector. Luego tenían que leer atentamente el texto El baile, ¿cierto?, de Irene Nemirovsky y hacer el análisis interpretativo. ¿Qué creen ustedes en relación a diferentes conceptos? Por ejemplo, ya ustedes tenían que hacer una lectura detallada, luego una lectura con salto y siguiendo con una lectura con foco. ¿Bien? No se olviden que este tipo de lectura se trabajó con una presentación PowerPoint, ya que se les envió a cada uno de sus correos. En la A tenían que identificar los acontecimientos o ideas más importantes del fragmento, entre 5 y 6. B, integrar las ideas en una paráfrasis.
explicar el fragmento con sus propias palabras. C, conectar el fragmento con el resto del texto, exponiendo qué nos permitía conocer su extracto textual, qué sentimientos se revelan, las interrogantes, etc. Todo eso ya se explicó anteriormente y ustedes lo tienen que desarrollar leyendo cada uno de estos fragmentos y especialmente leyendo las frases que están en negrita, tanto del capítulo 4 como lo que está en negrita, el fragmento del capítulo número 3. A continuación tenían que trabajar con elementos conceptuales a partir de las características, ¿cierto?, de los personajes, a partir de elementos que eran del conflicto de la obra, como por ejemplo la tensión, hasta llegar a un análisis que era estructural del texto. Bien, vamos a abordar específicamente el número 5, que ya se trabajó anteriormente en la cápsula explicativa, para que entendamos bien la intertextualidad. Recuerden que en intertextualidad nosotros tenemos que entender que es un diálogo entre textos, es decir, cada vez que nosotros relacionamos una idea anterior con otra nueva o posterior. Puede ser una relación a partir de ideas, a partir de personajes, a partir de situaciones, entre muchos otros elementos. Acá, el tipo de intertextualidad que se evidencia en el texto, a aquellos que se han cabeceado bastante, ¿cierto? Y todavía no logran definir, hay muchos, ¿ya? Y en algún momento ustedes van a tener que llegar, por ejemplo, ya a un momento en donde se alude ¿a quién? Se alude a uno de los personajes más conocidos ya dentro de la literatura, que es Romeo y Julieta. Acá, ya, ¿qué dice el personaje? Dice, un buen cuerpo preparado para el amor, 15 años. Oh, Romeo, la edad de Julieta, musitó. Cuando tuviera 15 años, el sabor del mundo habría cambiado. Por lo tanto, simplemente por mencionar a estos personajes de la literatura universal, estamos haciendo uso de lo que es un elemento intertextual. Bien, ¿qué tipo de intertextualidad específica? Ustedes me tienen que señalar que es una intertextualidad de alusión. ¿Por qué alusión? Porque solo se toma como referencia a estos personajes y se los incorpora dentro de este texto que es posterior, que es el baile. Bien, y eso me lo tenían que colocar como justificación en la C. Luego me tienen que señalar cuál es la intencionalidad del uso de este tipo de intertextualidad. Personalmente, ¿por qué creen que el autor incorporó ese texto? Ya, ojo, tienen que abordar la perspectiva de los 15 años. Luego, ustedes tenían que continuar, ¿cierto?, con un análisis de los recursos lingüísticos y o retóricos e intencionalidad, señalando una marca textual que lo evidenciara. Si aquí me están pidiendo un recurso cohesivo, yo sé que los cohesivos se asocian con los mecanismos de cohesión, con el orden de las ideas, y por lo tanto yo tengo que buscar cuándo estoy abordando, por ejemplo, un recurso que sea de cohesión. Inmediatamente en el capítulo 4 yo puedo tomar como ejemplo el siguiente día. Al siguiente día me está enfocando una marca temporal. Por lo tanto, yo coloco esa frase, esa marca textual, ya la coloco acá al siguiente día, ya, y es un recurso cohesivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intencionalidad? Dar a conocer una marca de tiempo, ¿ya? ¿Cuándo se desarrolló la acción en este caso específico? También pueden encontrar otros, por ejemplo, si buscamos en el texto, busquemos otro, podemos tener frases como en fin. Cuando el personaje acá utiliza el en fin, está haciendo uso de otro conector que es un conector ya sumativo o conclusivo. ¿Para qué se utilizan estos conectores? Para finalizar una idea. Por lo tanto, el en fin lo tendrían que colocar acá y la intención es concluir una idea. Enfático, aquí ustedes tienen que buscar una marca de reiteración para hacer énfasis. Luego, buscar uno retórico cada vez que estemos ante la presencia de una figura retórica. Por ejemplo, epítetos, hay mucho dentro del texto, hay muchas frases que abordan un adjetivo obvio
o un adjetivo para calificar a un sustantivo. También tenemos lenguaje metafórico cada vez que se hace una comparación que es implícita entre un término real con otro imaginario. Y otros que pueden encontrar son hipérboles, exageraciones de una idea. Luego la número 5, no tengo, ¿cierto? El texto, porque es creación personal, pero ustedes tienen que tratar de elaborarlo de la mejor forma posible. Un microcuento, ya lo mencioné anteriormente, cómo tenían que crearlo. Recuerden, lo importante acá es que no se olviden que el narrador tiene que ser heterodiegético, por favor. Es decir, el narrador va a estar afuera de la historia. Por eso, ustedes tienen la opción de hacerlo como narrador omnisciente o la otra, que es hacerlo como un narrador de conocimiento relativo, también llamado objetivo. Tienen que utilizar recursos lingüísticos, cohesivos, enfáticos y retóricos. Bien, y el resto es lo típico que siempre se trabaja, el título, la idea en párrafos, el texto coherente y bien cohesionado y la extensión. No se olviden, por favor, de la ortografía puntual, literal y acentual sobre todo. Acentual, lo que trabajamos anteriormente con las reglas de Sega, ¿se acuerdan? Agudas se tildan en la última sílaba cuando terminan en ns, graves se tildan en la segunda sílaba cuando no terminan en n o s, esdrújulas siempre se tildan cuando terminan en la tercera sílaba. Sobre esdrújulas son muy pocas las palabras, así que no lo vamos a abordar, pero cuando se tildan siempre en la cuarta sílaba. Espero, jóvenes, que tengan un buen desarrollo de esta guía y que esta retroalimentación les sirva para poder completar los diferentes ítems y ya en una semana más tendrán su pauta con las respuestas. Nos vemos, cuídense mucho y quédense en sus casas.